hacer un resumen de todo cuanto hemos visto para seguir avanzando con la liquidación de los tributos aduaneros, ya de todo lo que tenemos hasta el día de hoy, que este es material para el primer parcial, ¿no? Vamos a recordar que es la base imponible según el artículo 42 del Código Tributario Boliviano, ¿no es cierto? La base imponible o gravable es la unidad de medida, valor o magnitud obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre el cual se aplican la alícuota para determinar el tributo a pagar. En el tema aduanero, básicamente es aquel monto, ¿no?, con el cual vamos a trabajar como un valor, en este caso que va a ser del cual vamos a obtener el gravamen arancelario, del cual vamos a obtener el impuesto al valor agregado, ¿no? Este tema ya lo habíamos visto, ¿no? Perdón, permítame, tengo problemas con el mouse. La base imponible o base presunta de tributos en Bolivia, hemos dicho, ¿no? Sobre la base imponible o base presunta es necesario tener en cuenta algunas definiciones, ¿no? Como el tema sobre la base imponible o la base presunta. Es necesario tener en cuenta algunas definiciones, que básicamente es lo que define Servicios de Impuestos Nacionales, ¿sí? Y que decía que a continuación, perdón, se calculan el impuesto a las utilidades, pero no se las estuvo de acuerdo, ¿no? En realidad, la base presunta, de acuerdo al Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Vamos a mostrar, dice, es la estimación de la base imponible efectuada por la Administración Tributaria, considerando los hechos y circunstancias por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación tributaria, que permiten decidir la existencia de cuantía de la misma. Artículo 3, ¿no? Es decir, que nosotros debemos tener un valor sobre el cual vamos a realizar nuestra liquidación. El artículo 20 del reglamento de la Ley General de Aduanas establece, ¿no es cierto?, que la base imponible es la base sobre el cual se liquida el gravamen arancelario. Está constituido por el valor de transacción de las mercancías determinado por el método de valoración establecidos por el título octavo de la ley y de este reglamento. Recordemos que el precio es aquel precio realmente pagado por pagar de las mercancías, ¿no?, que vamos a valorarlos. Sí, existen 6 métodos. Recordemos aquellos métodos, que es el primer método de valor de transacción de mercancías idénticas, valor de transacción de mercancías similares, ¿no?, el método el deductivo, el reconstruido y el último recurso. Estos métodos nos permiten establecer valores en aduana sobre los cuales vamos a hacer la liquidación de tributos aduaneros, ¿no? Cuando el medio de transporte sea aéreo, para la determinación del valor CIF aduana, el costo del flete aéreo será el 25% del importe efectivamente pagado por este concepto. A falta de documentación comercial que respalde el costo de transporte, se presumirá el equivalente del 5 y el 2%. Recuerden que estos datos tienen que ser considerados a la hora de la liquidación de tributos aduaneros, ¿no? Recuerden este tema principal, que, ¿no es cierto?, porque a falta de documentación, y eso es lo que hablábamos esta mañana, ¿no es cierto?, cuando tenemos una documentación que refleja el flete del transporte, no es necesario tomar el 5% por el concepto del flete. Cuando la operación de transporte se realice sin seguro, se presumirá el concepto de la prima del importe equivalente al 2% de la mercancía. La póliza de seguro nacional únicamente será admitida cuando se haya obtenido fehacientemente con anterioridad al embarque de la mercancía en el país de origen o país de procedencia. El tema de
de la póliza de seguro, ¿no es cierto? Es un documento, es un documento objetivo y también es cuantificable cuando tiene el monto de la póliza. Si no tiene este documento, entonces aplicamos el artículo 20 de este reglamento. La importación efectuada mediante contrato, ¿no?, diferente a los 5 terms, FOB o SIF, se ajustará a los requisitos anteriores a efectos de la determinación de la base imponible. ¿Por qué nos dice en términos de FOB y SIF? Recordemos que en términos de FOB es aquel precio pactado, ¿no?, con la obligación del importador entregarnos a bordo del buque. No, o en su defecto, en términos de SIF, que es obligación del vendedor entregarnos la mercancía en el lugar pactado, básicamente en las costas de los, en este caso, de las terminales, ¿no?, portuarias, que es donde van a entregarnos la mercancía. Tenemos dos puertos que utilizamos mucho más para el tema boliviano, es el puerto de Arica, el puerto de Iquique. Y hoy por hoy hemos incursionado a los puertos peruanos, ¿no es cierto? Que estos 5 temas también pueden reflejar el lugar de descarga de nuestra mercancía. Tratándose de vehículos que ingresen por sus propios medios o el equipaje del régimen de viajero para efectos de la determinación de la base imponible, se considerará por concepto de costos de transporte por el 2% sobre el valor FOB. A ver, ¿qué entendemos? Porque aquí arriba, ¿no es cierto?, dice el 5% en términos del flete, pero aquí abajo nos habla del 2% sobre el transporte. A ver, vamos a preguntar a nuestros... Victoria Choque, ¿qué dice? ¿Cómo lo entiende? Arriba nos da el 5% y abajo el 2%. A ver, me explica por favor, Victoria. El 2%, licenciado, aplicamos cuando no tenemos seguro. A ver, no le estoy entendiendo bien, por favor, nuevamente. A ver, ¿alguien puede ayudarle a la compañera, a la señorita? A ver. Jóvenes, Blanca Jacqueline Valdés. ¿Me escuchan, jóvenes, o no se escucha nada? ¿O estoy hablando muy bajito? Jacqueline Valdés, ¿está en línea?
Hola. Sí, licenciado, se escucha. Ya, a ver. ¿Por qué en la parte superior dice el 5% del flete y abajo me habla del 2%? ¿A qué se refiere? El 5% es el que se saca el valor. Si no tiene el, digamos, si traemos una mercancía y de otro lado no tiene un costo del terrestre, se saca el 5%. Y también lo mismo pasa con el seguro del 2%. Pero abajo me hablan de un 2%. ¿A qué se referirá? Licenciado, el 2% habla si no contrato una empresa de transporte, porque traigo por mi propio, se podría decir que yo traigo mi mercadería en mi propio vehículo. Entonces, para sacar lo que es la base imponible, si no cuento con, como no cuento con documento de transporte, entonces, y yo estoy trayendo por mi cuenta, en mi auto, se podría decir, como no he contratado una empresa de transporte, entonces me va a cobrar 2% del valor FOB. A ver. Estoy entendiendo mal. O sea, yo puedo hacer importación en mi propio vehículo. No sé, licenciado, no entiendo, pero algo por ahí creo que licenciado, no estoy seguro. No. Aquí tienen que estar seguros de lo que hablan, jóvenes. No, aquí no. Y Saben que no se trabaja sobre datos ficticios. si sería el 2%, digamos, como dice ahí mismo, dice, vehículos que ingresen por sus propios medios o equipaje del régimen viajero, es decir, que saldría del 2% porque la mercancía o lo que está trayendo es parte de la persona, digamos, que está ingresando al país y de ahí se le saca el 2%. Y del 5% vendría a ser porque está trayendo mercancía no para su propio bien, sino para, para el país, para que lo venda o para que entregue lo que viene a ser al importador, algo así. Sí. Eso es lo que entiendo yo. No. A ver, alguien por Licenciado, ahí. licenciado, no se trata cuando, por ejemplo, traemos autos, estoy trayendo solo un auto, entonces, como estoy trayendo un auto, no voy a contratar una empresa de transporte para traer un auto, no voy a traer por el propio, con el auto mismo voy a venir y entonces, en vez de pagar el 5%, la aduana me va a cobrar el 2%. Un auto. ¿Sí? A ver, seguimos. A ver, quiero seguir escuchando. A ver, seguimos, por favor. A ver, Erika, ¿qué me dice usted? Licenciado, buenas noches. Bueno, Lo que yo he entendido es que en esta parte no se contrata lo que es una empresa de transporte, sino es que se enfocan más en lo que es en el régimen de viajero. O sea, si yo voy a ir a algún país, digamos, de visita, la mercancía que yo voy a traer, em, voy a volver a meterme al país, entonces de eso es de lo que se cobra, digamos, el 2%. Y como no tenemos, digamos, un documento de transporte, es por eso que se cobra el 2%, algo así más o menos lo entiendo. a ver, ¿alguien más? A ver, ¿alguien más, por favor?
A ver, jóvenes, algo más, a ver. Algo nos estamos olvidando. A ver. Jóvenes, nos estamos olvidando. A ver, jóvenes. A ver, alguien decía, cuando traigo autos, que en parte era algo real. Estamos compartiendo mi pantalla, no sé si me olvidé preguntarles, ¿estoy compartiendo la pantalla? ¿Está correcto? Sí, licenciado. Muy bien, ya. Voy a decirles simplemente lo siguiente. En el tema del comercio internacional, ¿no es cierto? Cuando hacemos una operación de importación, hemos dicho que debemos de ver, ¿no? Que para la liquidación de archivos ordenados debemos adjuntar documentos que en este caso nos establezcan que la mercancía proviene de un país extranjero, ¿no es cierto? De un país de origen, o de un país de procedencia. Para ello necesitamos presentar, uno de los documentos que presentamos es la factura de transporte, ya sea transporte terrestre o transporte aéreo o el último que es el transporte marítimo. Y bueno, dice, si no existe este documento para la liquidación de tributos aduaneros, nos debemos tomar el 5%. Pero existe algo interesante. Tratándose de vehículos que ingresen por sus propios medios, ¿a qué se refiere? ¿Será que yo puedo traer un vehículo por su propio medio? ¿Será que un autito, puedo ir a Chile, comprarme un autito y venirme con el auto? A ver. Perdón, problemas de audición. Mil disculpas. A ver, dice vehículos. Mi pregunta era si yo voy a Chile y agarro un auto y me vengo con mi auto y me quedo en la primera frontera y lo puedo nacionalizar. ¿Será que se puede hacer eso? Hablen jóvenes, voy a tomar en cuenta la participación, ojo. Dice, siempre y cuando cuente con la factura. La factura es aquel documento que nos permite hacer simplemente el derecho propietario, ¿no? Nos determina el derecho propietario, la cesión del derecho propietario. Si yo voy a Chile, no puedo ingresar con un vehículo. ¿Por qué? Porque este vehículo tiene que venir sobre un medio de transporte internacional. Para eso se habilitan estos vehículos de transporte internacional, excepto aquellos vehículos que son de alto tonelaje, aquellos vehículos por la altura o por la capacidad o por el peso, tienen que venir necesariamente por sus propios medios. El tema de el régimen de viajeros, recuerden que cuando uno sale del país, ¿no? Está obligado, ¿no?, a hacer una declaración jurada cuando la mercancía supera los $1,000 permitidos, ¿no es cierto?
Dice, en estos casos excepcionales deberá tomarse el 2% para la determinación del valor en aduana. En este caso, si yo voy a Chile y me compro un camión, un tractocamión o una volqueta, sí puedo traérmelo por sus propios medios. Y para la liquidación de tributos aduaneros simplemente me van a hacer el cálculo del 2%. ¿Sí? Pero si es un auto pequeño, definitivamente no está permitido poder manejarlo, incluso en el país de exportación. ¿Por qué? Porque esos vehículos para poder circular tienen que portar una placa de circulación nacional, ¿no? Entonces está bastante clarísimo. No todas las mercancías pueden, ¿no? Presentar y se acogen al 2%. Falso, totalmente. Aquellos vehículos que sí tienen por el tema de la altura, ¿no? Ustedes han debido ver muchas veces los que ha habido vehículos que han transportado camiones grandes y por la altura no podían cruzar los puentes, ¿no es cierto? Estos camiones por la altura tenían que utilizar necesariamente sus propios medios para poder ingresar. ¿Por qué? Porque incluso la ley de cargas no les permite transportar camiones pesados, a no ser que sean las famosas cigüeñas, así llamadas en el transporte internacional, quienes tienen más de 18 neumáticos para poder transportar una mercancía pesada. En esos casos sí podía traer un camión, pero camiones sobre otro camión es muy poco probable por el peso. ¿Ya? Ustedes han debido ver, hay balanzas en las diferentes aduanas de ingreso, ¿no es cierto? Ahí van a medir la capacidad de carga de un camión, cuánto es lo máximo que puede cargar y no puede excederse de ese peso. En el tema de la altura, lo propio, ¿no? En las trancas o en los lugares de ingreso, en este caso, para llegar desde Oruro hasta La Paz, existen diferentes puentes, ¿no? Por los cuales están limitados por el tema de altura. Seguimos, perdón, tengo un mouse que no es muy bueno. Para la liquidación del impuesto del valor agregado, el IVA y la aplicación de la alícuota porcentual del impuesto a los consumos específicos, en caso de importaciones, la base imponible estará constituida por el valor CIF frontera, ¿no? Más el gravamen arancelario efectivamente pagado y otras erogaciones no facturadas necesarias para efectuar el despacho aduanero. Recuerden que esta mañana hemos hecho la liquidación. Para ello hemos tenido que sacar la base imponible en función del valor CIF más el gravamen arancelario, ¿no es cierto? Y podíamos obtener el impuesto al valor agregado para el tema del ICE lo propio. La base imponible especial a los hidrocarburos y sus derivados y del impuesto a los consumos específicos con tasas específicas aplicables a la importación se aplicarán en forma y términos establecidos en las normas respectivas. Entonces, es bastante sencillo, ¿no? Está muy entendible. No creo que nos quede duda para obtener el impuesto al valor agregado. Simplemente nosotros debemos adicionarle el valor del gravamen arancelario al valor CIF frontera obtenido. La aduana nacional establecerá mecanismos de difusión que permitan a los consignatarios, auxiliares de la función pública aduanera, funcionarios de aduana y otras personas naturales y jurídicas que intervengan en operaciones de comercio exterior, conocer con oportuna anticipación los factores de conversión monetaria aplicables por una adecuada determinación y declaración de la base imponible. Recordemos que el tipo de cambio se publica en la página de la Aduana Nacional de Bolivia cada viernes, ¿no es cierto? Para los que no han estado esta mañana en clases, todos los viernes están ya los tipos de cambios, ¿no? Si mi factura viene en libras esterlinas, al momento de la liquidación de tributo aduanero, debo tomar la que está publicado en la fecha de la presentación de la declaración única de importación. Que puede ser muy bajo o que puede ser muy alto, eso no le interesa, ¿no es cierto? La liquidación de tributos aduaneros nosotros lo hacemos
en moneda, en este caso en dólares americanos. Los derechos antidumping y compensatorios se aplicarán conforme a lo dispongan las normas que regulan dicha materia. Recordemos el tema del antidumping, ¿no? El tema de proteger nuestra mercancía. La base legal es el acuerdo de valor de la OMC para el tema de valoración, la Ley General de Aduanas, la Ley 1990, el nuevo Código Tributario Boliviano, la Ley 2492, el reglamento a la Ley General de Aduanas, el Decreto Supremo 25870, el reglamento al Código Tributario 27149 y las resoluciones de directorio y circulares de la Aduana Nacional de Bolivia. Si hay preguntas, levantan la mano o simplemente interrumpimos la clase para poder responder. Decimos, definición de liquidación de tributos consiste en la determinación del monto en moneda nacional correspondiente a tributos por concepto de nacionalización de las mercancías. Ustedes en estas gráficas simplemente van a ver todo lo que está aquí es mercancía. Mercancía que va a ser nacionalizado en un determinado país, en el caso nuestro en Bolivia, para poderlos revender, si vale el término, ¿no? Para tomar en cuenta las obligaciones tributarias aduaneras se calculan en moneda. En este caso, ¿en qué moneda se calculan? ¿En qué moneda se calculan, jóvenes? ¿Puedo calcular en dólares americanos? No, licenciado, se tiene que hacer en bolivianos. En bolivianos, ¿no es cierto? Las obligaciones de pago en aduanas se expresan en unidades de fomento a la vivienda. ¿Por qué? Porque las unidades de fomento a la vivienda no mantienen. Es decir, todos los días tienen un incremento. La aduana les da 72 horas para que ustedes puedan pagar los tributos aduaneros en un proceso de importación y consumo. Si ustedes no logran pagar en las 72 horas, automáticamente esto ya vamos a expresarlo en unidades de fomento a la vivienda para que a los días que ustedes vayan a pagar se va a generar multas, intereses y el tipo cambiario va a variar. Si hoy está el tipo cambiario a 2.2, puede ser que de aquí a una semana esté en 2.5. Entonces, el tipo cambiario va a afectar y nuestra moneda va a sufrir una, ¿no es cierto? Es decir, va a crecer en el tiempo y por eso es que existen las deudas tributarias que han sido en bolivianos convertidos en UFBs y en el tiempo han ido adquiriendo, ¿no es cierto?, un monto mayor. La liquidación de tributos para el cálculo de los tributos es necesario utilizar la tabla de los tipos de cambio establecido por el Banco Central de Bolivia, lo que les había comentado, que cada viernes, ¿no? En la Aduana Nacional de Bolivia sale bueno, esta es una circular del año 2010, pero vamos a verlo enseguida. Ya es una tabla de cotizaciones de la moneda, ¿no?, que saca el Banco Central de Bolivia para la semana del 18 al 24 de enero del 2010. Bueno, alguien dirá, pero señor, nos está hablando de un año, es decir, de 10, 11 años atrás. Vamos a ver si realmente hoy se cumple eso. Vamos a ver en el tema. Ya en este momento, por favor, permítanme, ¿dónde está? Voy a ingresar a la plataforma, a las circulares, y vamos a ver el tipo cambiario. Resolución. Permítanme cambiar, voy a cambiar mi plataforma, y esta es la página de la Aduana Nacional de Bolivia. Aquí está, ¿no? Esta es reciente. ¿Es de cuándo? La cotización es del 9 de abril del año 2021. ¿Qué quiere decir? Que la semana del 12 al 18 de abril, es decir, desde el día lunes hasta el día viernes, tenemos que usar un tipo cambiario. Vamos a ver qué es el tipo cambiario. ¿Se ve la pantalla, jóvenes? Estoy con la circular 048. ¿Se ve? Sí, licenciado. Ya, muy bien. Aquí dice la tabla de cotizaciones de moneda emitida por el Banco Central de Bolivia para la semana del 12 de abril al 18 de abril del año 2021. Importación y exportación. Acá, si se fijan, está todas las monedas que utilizamos, ¿no? País, Estados Unidos, dólar, en
dólar la venta, ¿no es cierto? Es 6.96, Estados Unidos dólar compra en 6.86. Esto está establecido el Banco Central de Bolivia. Ustedes van al banco y ahí van a verlo, ¿no? Quieren comprar dólares, les van a vender en 6.96. Quieren vender sus dólares, les van a comprar en 6.86. Y aquí van a ver todas las monedas de la región y del mundo, de aquellos países con las que supuestamente podemos hacer una importación. ¿Sí? Fíjense qué moneda está súper devaluada. Esta moneda, la venezolana, no tiene ningún valor adquisitivo, es decir, frente al, en este caso, al boliviano, su moneda no tiene ningún tipo de valor. ¿Sí? Tenemos las unidades de fomento a la vivienda, que es de 2.36399, que son con 5 decimales. Ese es el tipo cambiario de la fecha, ¿no? O con la que debe trabajar la aduana toda la semana, del 12 al 18 de abril de este año. ¿Sí? También tenemos el precio de la onza Troy, del oro. Lourdes, adelante. Lisa, tengo una duda. Digamos, cuando yo quisiera saber, digamos, cuánto está el UFB o la moneda boliviana, ¿yo sí tendría que entrar a la página de aduana o es que puedo entrar directamente al Banco Central de Bolivia? Puede entrar al Banco Central de Bolivia, pero la aduana trabaja con este tipo cambiario. El Banco Central de Bolivia tiene actualizados por día. En referente a las UFBs, el Banco Central de Bolivia le va a desplazar cuánto es la UFB del día, ¿no? No como en este caso por semana. ¿Sí? Y Lisa, entonces lo más recomendable es, digamos, utilizar, digamos, la página de la aduana, porque ahorita, digamos, si entramos al Banco Central de Bolivia, varía, digamos, lo que son las monedas. Claro, para el tema de las liquidaciones de tributos aduaneros tiene que trabajar, por eso dice aquí, para el cálculo de tributos necesario utilizar la tabla de tipo cambiario establecido por el Banco Central de Bolivia. Esa es la tablita que acabamos de mostrar y si usted tiene algún tipo de inconveniente, simplemente se va con esa tabla que dice que esta semana nosotros deberíamos de trabajar con este tipo cambiario. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Seguimos. La liquidación de tributos dependen de las condiciones de venta, de entrega de las mercancías, en este caso de los famosos Incoterms, el régimen aduanero que se aplica del origen de la mercancía, del tipo de mercancía, del valor de la mercancía, de la clasificación arancelaria. Fíjense, jóvenes, este dato es muy importante para nosotros en un despacho aduanero. Perdón, estoy aún más, ya. De las condiciones de venta, entrega de la mercancía. Hemos hecho clases, recuerdan, sobre el manejo de los Incoterm 2020. Discúlpenme, aquí no lo he actualizado. Voy a actualizarlos con el Incoterm 2020. Todas las transacciones que se hagan con cualquiera de los Incoterm deben, ¿no?, sumarse o restarse. Recuerden que cuando pasaron las clases de régimen tributario aduanero, era de ustedes el Incoterm 2010 que aún estaba vigente, ¿no es cierto? Hoy por hoy ya dejó de estar vigente y estamos con los Incoterm 2020. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Los Incoterms determinan las obligaciones y responsabilidades tanto del vendedor como del comprador, ¿no es cierto? Hasta dónde llega su responsabilidad y dependiendo del Incoterm con el cual he pactado en un contrato de compraventa internacional. Los gastos que se hallen en la mercancía siempre que corran por cuenta del importador, ¿no? En este caso, puede ser que yo compre en términos de DDP. Recordemos que el término DDP le obliga al vendedor a entregarme en mi puerta, corre con todos los gastos, ¿no es cierto? O todo lo que es el DAP, todo ello, la responsabilidad del vendedor es entregarme en el lugar pactado, es decir, antes de la nacionalización, que en este caso el DDP es lo único que le permite nacionalizar al vendedor.
¿no? Los gastos que se incurren hasta el lugar de importación. ¿Preguntas? Ya, entonces, la liquidación de tributos aduaneros también depende del origen de la mercancía. Recordemos que el origen de las mercancías nos permite en algún momento establecer los desgravámenes arancelarios, dependiendo si existe algún acuerdo bilateral o multilateral de las cuales Bolivia es parte, ¿no es cierto? Por eso es que el tema de los certificados de origen es importante en el despacho aduanero y la liquidación de tributos aduaneros. Del tipo de mercancía, existen mercancías que por su tipo tienen un tratamiento especial, mercancías que pagan el impuesto al consumo específico, mercancías que pagan el IEHD, mercancías consideradas bienes de capital. Hemos hablado de los bienes de capital, son aquellas maquinarias que van a prestar de alguna manera un servicio a la sociedad. Por tanto, estos bienes de capital están exentos del gravamen arancelario, ¿no es cierto? Entonces, estas mercancías, como los bienes suntuarios o mercancías que no consumen todos o mercancías denominadas como mercancías de lujos, tienen que pagar este impuesto al consumo específico. Hablemos del cigarrillo, hablemos de los vehículos, pero no estamos hablando de los vehículos de alto tonelaje, aquellos que hacen un servicio, ¿no es cierto? Un tractocamión, por ejemplo, es una herramienta de trabajo, ya no es un lujo tener un camión, ¿no? En realidad, la persona que lo compra el camión vive de su herramienta de trabajo. El tema de las mercancías que pagan el IEHD, ¿por qué? Porque en Bolivia producimos hidrocarburos, por tanto, existe una cierta restricción para la importación con la elevación del gravamen arancelario. Vale decir que no todos pueden traer esta mercancía. Perdón, está con problemas. Vamos a ir a la siguiente. El valor de las mercancías, el objeto de la determinación del valor en aduana se debe tomar en cuenta, ¿no?, las normas de valoración de la OMC. Recordemos aquellas reglas en tema de valoración aduanera, que son 6 métodos, ¿no es cierto? El valor de transacción de mercancías idénticas, valor de transacción de mercancías similares, el valor deductivo, el valor reconstruido y el último recurso. La Aduana Nacional de Bolivia deberá de utilizar la valoración, ¿no es cierto?, en el tema, en la aplicación de manera vertical, ¿no es cierto? La manera vertical, en este caso, que corresponde la aplicabilidad, ¿no?, de los métodos, empezando del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto método de valoración. Pero, ojo, existe, de acuerdo a la normativa y de acuerdo a la solicitud que pueda hacer el importador, podemos utilizar el valor reconstruido antes del valor deductivo, a sugerencia, bueno, en este caso, a pedido del importador o del consignatario. Pero que estos dos métodos son muy poco aplicables. Por tanto, la aduana debería de aplicar el primero, segundo, tercero y el último recurso. Es ahí el error que tiene la administración tributaria aduanera, que no hace esta secuencia de poder descartar uno tras otro y que directamente se van al último recurso. Esta mañana hemos visto, recuerden, hemos tenido la opción de hacer una liquidación de tributos aduaneros. Hemos hecho la liquidación con el valor de transacción y luego nos hemos ido al último recurso. No hemos considerado el método 2, el método 3, el cuarto y el quinto. Por tanto, hemos vulnerado el derecho a la defensa del importador. Si hubiese un proceso de control diferido, una fiscalización posterior, nosotros como liquidadores habríamos perdido el caso. ¿Por qué? Porque hemos
obviado, ¿no? El poder utilizar o el poder de descartar el primero, el segundo, el tercer método de valoración. Es decir, tenemos que justificar por qué estamos descartando el primer método, por qué el segundo, por qué el tercero y por qué estamos yendo al último recurso. Otra vez, pregunta al curso. ¿Ya vieron este tema con fiscalización aduanera? No, licenciado, pero sí tocamos alguno, bueno, no tan profundo, pero sí tocamos esos puntos en cuarto semestre en valoración. No. En fiscalización, jóvenes. No, no, licenciado. Oh, no. Ay, no. La cabeza me va a reventar, jóvenes. Ahí estamos con problemas. Yo necesito que me vean por qué uno tiene que ir descartando este método. ¿Por qué razones? Y eso deberían de verlo en fiscalización aduanera. Bueno, vamos a seguir. Ojalá vayan, con el transcurrir del tiempo, vayan viendo el descarte de cada método de valoración. Perdón. 6. El tema de la partida arancelaria, que es un dato muy importante para determinar el grado del porcentaje del gravamen arancelario. Vale decir que, ¿no es cierto?, un producto, como en el caso particular, estamos hablando de, en este caso, del café, tiene varias partidas. Fíjense, sin descafeinar, sin tostar. En la partida 90, 11, 10. En los demás, que va a ir, ¿no es cierto?, en una partida diferente, sin descafeinar, que también va en otra partida, o por el mismo contenido, sin descafeinar, molido, tostado. No es lo mismo que sin descafeinar, sin tostar. Aquí ya nos da otra partida arancelaria. Y cada partida arancelaria, ¿no es cierto?, definirá el porcentaje del gravamen arancelario. Muchas veces, al tener, ¿no?, un producto tostado, un producto listo para el consumo, muchas veces incluso puede tener un desgravamen arancelario. La codificación, ¿no?, para el tema de la liquidación de tributos aduaneros es muy importante. Los dígitos son de 10 dígitos, ¿se acuerdan? Los dos primeros, que corresponden al capítulo, la ubicación de la partida en el capítulo, los 4, ¿no?, que es la partida arancelaria, la subpartida, que son los 6, o lo que llamamos el sistema armonizado. Básicamente, hasta los 6 dígitos van a encontrar una similitud casi, tal vez hasta idéntica con las partidas como la nandina o como la naladisa, que son dos clasificadores arancelarios que utilizamos en la región, ¿no? Y el arancel, que en este caso es el dígito 9 y 10, ¿no? El nacional y el regional. Muy bien. Vamos a hacer referencia al examen documental. ¿Por qué le llamamos examen documental? Examen documental significa que nosotros debemos revisar toda la documentación que se presenta para un despacho aduanero. Fruto de ello, tiene que ser en función a la normativa vigente, es decir, en cumplimiento a todo el reglamento de despacho aduanero. ¿Qué documentos se deben examinar? Recordemos el artículo 111 del reglamento a la Ley General de Aduanas. ¿Cuáles eran aquellos documentos que eran parte indivisible de un despacho aduanero? La factura comercial, el documento de embarque, la factura de transporte o el MIC-DTA, en este caso, o la CRT. La factura de transporte, fíjense, aquí está, que es fruto de el contrato que se va a realizar entre el importador y el transportista. Fruto de ello va a generar el manifiesto internacional de carga o la carta aporte. Para países vecinos estamos hablando de la carta aporte. La planilla de gastos de puerto cuando viene una mercancía de ultramar, la póliza de seguro o su aplicación. En este caso, muchos no utilizamos la póliza de seguro. Recuerden, el certificado de seguro que nos emite la entidad financiera donde vamos a
realizar el trámite, ¿no? Otros documentos que representen sumas de dinero erogados por el importador. Otros documentos que presenten tratamientos especiales a los importadores o las mercancías. Documentos que en este caso pueden ser las autorizaciones previas. Recuerden que no todas las mercancías pueden ingresar libremente. Hay mercancías que necesitan ciertas autorizaciones previas. Perdón. Es tema del mouse. Jóvenes, compré un mouse trucho. Documentos, la factura comercial denominada Commercial Invoice, ¿no? Acá ustedes pueden ver esta factura comercial que tiene que ser original, ¿no? En la factura, recuerden que tiene que tener el Incoterm, que es fruto, es decir, donde indica las obligaciones, ¿no?, que tiene el vendedor frente al comprador. Por tanto, en una factura comercial deberá de ir ya definido el Incoterm para poder trabajar sobre ella y ver si realmente nosotros tenemos que adicionar los costos de transporte y seguro al momento de la liquidación de tributos aduaneros. En mi factura está en términos de CIF-Arica. Si se fijan acá, dice CIF-Arica. ¿Qué quiere decir? Que utilizado el Incoterm CIF, que el vendedor tiene que cumplir la obligación de entregarnos la mercancía puesto en el puerto de Arica, Chile. Para ello, él es responsable del embarque de la mercadería, del traslado y el seguro hasta el lugar, en este caso, pactado, en este caso, el puerto. Si ustedes se fijan, acá existe el valor del FOB, ¿no?, el flete y el seguro para poder transportar por medio de un transporte marítimo. Documento, certificado, póliza de seguro, ¿no? Nacional, prima, datos generales, datos del transporte, firma autorizada. En este documento, que es el documento o la póliza de seguro, la que nosotros muchas veces no utilizamos en un despacho aduanero. Lo sustituimos por el 2% de acuerdo al artículo 20 a la Ley General de Aduanas. Otro documento tenemos la póliza de seguro extranjera, ¿no?, que son los datos del transportista, la firma autorizada. Perdón. La guía aérea es un documento de transporte, ¿no?, que se utiliza cuando hacemos transporte por medios aéreos, ¿no? Detalla las características de la mercancía, datos generales, datos del transporte, monto del flete, otros gastos, monto total de flete y otros. Entonces, este es aquel documento con el que ustedes deberían de trabajar para la liquidación de tributos aduaneros cuando la mercancía haya sido trasladado por un medio de transporte aéreo, ¿no? Y aquí está el monto consignado o el flete que pagan para importar esta mercancía. Documento, otro documento de transporte es aquel documento denominado Bill of Lading o el conocimiento de embarque marítimo. Detalle y características de la mercancía, los datos generales, datos del transporte, especificaciones del flete, ¿no? En este caso, este es un documento que también es negociable. Recordemos, yo puedo endosar el transporte de el vele y puedo hacer mi venta en el puerto de destino, ¿no es cierto? Ya no necesito presentarlo ante la aduana. Con el endoso puedo yo ser el propietario, el nuevo propietario de la mercancía que estoy importando o que está importando Juan Pérez. Perdón. Documento, la planilla de gastos portuarios hemos visto en la clase anterior que era aquel documento. Estos son documentos que se van generando, que se iban generando para poder expedir la mercancía que llegaba a los puertos, ¿no? Planilla de gastos portuarios, monto a tomar en cuenta para la base imponible, que en este caso es un gasto que se realiza en un puerto, ¿no? Cuando yo quiero hacer la importación desde China y voy a utilizar el puerto de Arica, por tanto voy a utilizar los servicios de ASPB para que me pueda hacer el
embarque a la unidad de transporte que tengo para llevarlo hasta Bolivia, ¿no? Esta es la planilla de gastos portuarios. Otro documento de transporte que es el CRT, detalla de fletes, los datos generales. Si se fijan, acá voy a describir qué mercancía estoy transportando, el peso de la misma, ¿no? Y el monto, ¿sí? El manifiesto internacional de carga es un documento que antes se llenaba incluso a máquina de escribir, hoy se llena ya en el sistema informático. Recordemos que en la clase anterior hemos visto estos documentos que eran llenados de manera informática, ¿no es cierto? Manifiesto internacional de carga, reclamación de tránsito aduanero, fletes, valor de la carga, seguro, peso, la cantidad, datos del camión, datos generales, detalle de la mercancía. En el manifiesto internacional de carga tiene que ir todos los datos del camión. ¿Para qué? Para poder identificarlos en el supuesto caso de que exista una pérdida de la mercancía. Entonces ahí podré identificarle. Acá vendrá el nombre de la empresa, vendrá el nombre del chofer y el número de placa del medio de transporte para poderlo ubicar en cualquier parte de territorio nacional o territorio extranjero. La factura de transporte terrestre es aquel documento que es entregado el transportista, ¿no?, a la conclusión del transporte carretero. En este caso, cuando nosotros contratamos un transportista internacional, ya sea boliviano o chileno, a la conclusión del tránsito aduanero nos va a dar una factura donde va a reflejar o donde va a describir, ¿no?, el costo que nos está significando traer la mercancía hasta la aduana de destino. Y ese costo va a ser para nosotros el dato que va a permitirnos determinar el valor sin frontera. La declaración de importación, por favor, mil disculpas, aquí no pude actualizar porque esta es una declaración única de importación, ¿no?, mucho más antigua. Estas son de las primeras. Que bueno, con la actual no tiene mucha diferencia. A ver, permítanme por favor, si me aguardan un segundito, voy a buscar si tengo aquí 757, voy a ver si tengo por acá alguna declaración que sea reciente, una declaración única de importación. A ver, permítame por favor. Acá está. Muy bien. Voy a cambiar de pantalla por un segundo, por favor. Esta es una, perdón, otra vez. Compartir. Cambio, estoy con una declaración única de importación, no sé si se puede ver. Se ve, licenciado. Muy bien, esta es una declaración única de importación que es de las últimas, ¿no? Es una declaración única de importación que es reciente, con un formato casi idéntico, simplemente aquí lo que varía son las líneas, ¿no? La anterior que no tenía esas líneas. Hemos visto, ¿no?, si ustedes no me dejan mentir, hemos visto otras declaraciones. Hemos visto la DIM. Voy a permitirme abrir, por favor. Y acá está la famosa DIM, que este es otro documento que estamos utilizando. No sé si estoy viendo en la pantalla. ¿Se ve? Por favor, me confirman si se ve. Se ve, ¿no? Dice DIM, Declaración de Mercancías de Importación. Otra vez recordarles que esta declaración de mercancías de importación es el documento que se genera hoy en los recintos aduaneros de aduanas interiores y en aduanas de frontera, también en aeropuertos. La DIM, este documento, que es aquel documento de importación, se aplica en esos recintos aduaneros. Pero en aduanas especializadas estamos hablando de la declaración única de importación. Muy bien, volvemos a nuestra pantalla. Entonces, esta debe ser llenada por el importador. En este caso, ya hemos indicado
que no solamente lo llena el importador, sino que lo llena en este caso el funcionario o el auxiliar de la función pública aduanera, llamado agente despachante de aduana. Los documentos certificados de origen, hemos indicado que este certificado de origen nos permite hacer, ¿no?, el desgravamen arancelario, que debe contener el certificado de origen, debe contener los datos del productor, del importador, la entidad que lo emite, en este caso el SENAVEX, el detalle de la mercancía, la partida arancelaria, la cantidad, el valor y la norma de origen, la firma autorizada. Es decir, esta firma autorizada tiene que constatarse al momento del despacho aduanero. Si ustedes me traen un documento o algún importador, puede ser que venga desde Perú, como lo están haciendo, ¿no? Bueno, lamentablemente la práctica desleal del comercio internacional hace que muchos vayamos a falsificar firmas. Y lo que hacía antes era agarrar y firmarlo, ¿no es cierto? Ahora con la firma digital ya es muy poco probable hacer ese cambio. Anteriormente venían, lo firmaban y nosotros al hacer el despacho aduanero teníamos que evidenciar si esa firma era la que realmente estaba habilitada o no estaba habilitada para este despacho aduanero. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí estamos bien, nos estamos perdiendo. Bueno, creo que estamos bien todavía. Existen 5 tipos de certificados de origen. Bueno, estas vamos a ir viendo, creo que ya lo han visto en normas de origen ustedes. Estamos repitiendo lo que ya lo habían visto en la clase de normas de origen. Ya lo vieron, ¿verdad? ¿O no lo vieron? Jóvenes, ¿me escuchan? Erika, ¿me escucha? ¿No se escucha? Sí, sí, licenciado, lo escucho. Muy bien. No ¿Lo hemos vieron avanzado. este tema de los certificados en normas de origen? No, licenciado, no a detalle, no lo hemos visto. ¿Por qué? Es que el licenciado nos mandaba puro PDF. ¿Y quién no, es su docente? el de normas de origen era el de... No recuerdo el nombre, pero no tenía... Era un calvito, no tenía cabello. No me ¿Más acuerdo el calvito que nombre. yo? Ahorita me voy a fijar. Es A que, ver, ¿qué licenciado, en dice esas épocas Lourdes? licenciado, es que en esa época comenzó lo que ha sido el COVID y entonces no hemos avanzado. Se han paralizado las clases de licenciado. Entonces, Pero igual, ese Lu. es, no hemos Mira, avanzado eso bien, licenciado. ha pasado lo que era conflictos de la política. Entonces, lo único que el licenciado hacía era mandarnos un manual. Si mal no recuerdo, el manual era manual para la aplicación de preferencias arancelarias según en las normas de origen de Bolivia. Solamente con ese manual hemos trabajado casi todo ese semestre y solamente nos mandaba, digamos, averigüen esto y todo lo van a encontrar en ese manual. Y ya casi al final es cuando ya queríamos mencionarles, digamos, ya los certificados de origen, ya nos decía de que existía estos y no estos, y ahí ha terminado ya el semestre. Y nada más, pero nunca tocamos, licenciado, los certificados de origen a profundidad, así, ¿no? Solamente un repaso nada más, licenciado. Ay, El jóvenes. licenciado era el licenciado Gerson Mankey. Gracias por el dato. Voy a hablar con Gerson. Gerson debería haberles dado todo porque él era funcionario de la Cancillería y él manejaba todo este tema, que es raro que no les haya dado. De todos modos, voy a hacer el reclamo respectivo porque no es correcto. Él debería de verdad darles todos estos certificados para que ustedes puedan ver el tema de las SGPs, por ejemplo, del Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias, ¿no? Bueno, vamos a verlo, no a detalle, pero vamos a ir viendo cómo eran nuestros certificados. Son 5 tipos de certificados dependiendo al tratado que tengamos con los diferentes países. Este certificado corresponde al Tratado de Libre Comercio entre la República de Bolivia y los Estados Unidos mexicanos, ¿no es cierto? Recordemos cuál es el
hace 66, ¿se acuerdan, no? Es un acuerdo de complementación económica que tenemos entre Bolivia y México. Vale decir que este certificado, si presentaba la persona que traía un producto, ya sea un vehículo desde México a Bolivia, podía haberse acogido al desgravamiento arancelario, ¿no es cierto? Al no pagar el gravamen arancelario, libre del gravamen arancelario, ¿no? Existen, hemos dicho, certificados de origen, el General System of Preference Certificates of Origin, no sé leer bien, para las exportaciones de la Unión Europea, Estados Unidos de América y otros países que otorgan sistemas generalizados de preferencias arancelarias. Certificado de origen de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, el certificado de origen del Acuerdo de Complementación Económica de Bolivia y el Mercosur para las exportaciones a los países que conforman el Mercosur, la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El certificado de origen de terceros países, todas aquellas exportaciones a países en los cuales no aplican los anteriores certificados de origen y Bolivia no tiene convenios comerciales. Es como los certificados de China, por ejemplo, nos van a mandar certificados de origen de la China. O sea, puede ser cierto, ¿no?, que la mercancía venga de China, pero ¿nos sirve en Bolivia? No nos sirve, ¿verdad? Entonces, ese tema de los certificados es un poco delicado. Yo me preocuparía mucho si el certificado de origen me va a permitir liberar de alguna manera el gravamen arancelario y sí tengo que presentarle en un despacho aduanero, pero si no es simplemente para identificar la procedencia, el origen de fabricación de la mercancía, no es tan importante, ¿no? El certificado de origen del Tratado de Libre Comercio entre la República Bolivariana, en este caso de Bolivia, y los Estados Unidos de México, certificado de origen generalizado, esto ya lo habíamos visto arriba, ¿no es cierto? Es la que estamos repitiendo. Aquí está el certificado, ¿no? En este caso, un modelo del certificado de origen. Este es otro modelo del certificado de origen que también es emitido, en este caso por el Cenavex. Este es un certificado de origen que nosotros lo emitimos al momento de hacer la exportación de nuestros productos, ¿no? Si se fijan, el número de órdenes, la posición arancelaria que nosotros le damos a este producto y la descripción de la mercancía. Otro tipo de certificado de origen que también es el acuerdo complementario celebrado entre los gobiernos de los, bueno, en este caso, de los estados, partes del Mercosur y el gobierno de la República de Bolivia, la C36, ¿se acuerdan, no? Entonces, si estamos mandando a lo que es a los países del Mercosur, tengo que utilizar este certificado. Si voy a utilizar otro certificado, no me sirve para hacer la liberación arancelaria, ¿no? Este es otro certificado también, que es del Ministerio de Cenavex, certificado de origen para terceros países, ¿sí? Y lo propio donde se tiene que hacer la descripción, que en este caso del destinatario, el medio de transporte para uso oficial. Sí, lo vamos a presentar en un despacho aduanero. Muchas veces hay certificados que no los van a utilizar, por tanto, no sería una obligación, pero sí, como Estado nosotros tenemos la obligación de emitir estos certificados para nuestros productos que son de origen boliviano. Otro documento que cierra el tránsito aduanero, hemos dicho que era el parte de recepción. Este documento que hoy ya viene sistematizado, ¿no es cierto? Pero aún nosotros lo vamos a ver de manera física. El parte de recepción es emitido a la conclusión del régimen de tránsito aduanero, ¿no es cierto? Este lo va a emitir donde nosotros vamos a dejar la mercancía. DBU, por ejemplo, ya no existe, ahora es el DAP, ¿no es cierto? Depósitos Bolivianos Unidos, anteriormente, ¿no? Ahora es el DAP, Depósitos Aduaneros Bolivianos. El recinto aduanero, donde estamos dejando la mercancía, datos del arribo de la mercancía, descripción de la mercancía, cantidad de bultos y peso, datos de el arribo, es decir, datos del medio de transporte, quién lo ha traído, la placa del vehículo, el peso, la cantidad de bultos y en este caso, la variación incluso del peso. Podemos aceptar un 5% de variación de peso
¿ya? Pero no podemos aceptar un 10, un 20%. Existe, hemos indicado modalidades de poder realizar contrabando. Puede ser que desde una Franquiquique, Chile, haya salido una mercancía, un camión con un peso de 40 toneladas, pero casualmente llega a nuestra aduana con un peso de 30 toneladas. ¿Cuánto es la diferencia? Son 10 toneladas. ¿Qué puede haber pasado con esas 10 toneladas? Esa es mi pregunta. O sea, ¿será que puede haber tanta merma? Es como agarrar, ¿no es cierto? Es agarrar la soya mojada y en el trayecto desde Santa Cruz hasta el puerto de Arica puede haber sido secando un poco, ¿no es cierto? Es decir, la humedad ha ido secando y cuando va a llegar al puerto de Arica van a volverlo a pesar el camión y si ha salido con un peso de 45.000 kilos, va a llegar tal vez hasta con 42 o 38.000 kilos. No es que se hayan robado la mercancía, sino que se ha empezado a mermar, ha empezado a secar, pero no puede ocurrir con productos que vienen de ultramar, con ropa, con vehículos, con mercancía que tienen un peso fijo, ¿no es cierto? Sería muy raro ver esa diferencia de peso. Por eso es que cuando existen diferencias de pesos, automáticamente el recinto aduanero tiene que hacer un acta de intervención para la unidad de transporte y evidenciar si realmente todo lo que describe su factura comercial y su manifiesto internacional de carga coincide y tanto en el peso como en la cantidad de bultos que son entregados al recinto aduanero. ¿Preguntas? Nada. La determinación de la obligación tributaria. Uy, perdón, otra vez estoy con... Ya, ahora sí. La determinación de la obligación tributaria aduanera se efectúa mediante la liquidación realizada por el agente despachante de aduana. Comúnmente, como lo hemos visto esta mañana, como lo hemos visto en las clases anteriores, la declaración única de importación lo realiza la agencia despachante de aduana. La autoliquidación efectuada por el consignante o el exportador de la mercancía. Si yo soy exportador, puedo hacer mi autoliquidación. O en el caso de los importadores, de los operadores de comercio exterior autorizados, ellos pueden hacer una autoliquidación de su mercancía de importación. Vale decir que ellos van a hacer su liquidación y simplemente van a presentarle ante la administración aduanera para poder realizar el pago de los derechos aduaneros o de los derechos de importación. La liquidación realizada por la administración tributaria cuando corresponde. A ver, ¿en qué casos corresponde? A ver, ¿dónde está? Erika, ¿en qué casos corresponde la liquidación realizada por la administración aduanera? Erika, ¿está en clases? Hola, jóvenes, ¿están en clases? Ya quiero dormir. Sí, estamos en clases, dice. No se les escucha, yo dije ya están durmiendo. Muy bien, seguimos entonces. La pregunta era, ¿cuándo ocurre la liquidación realizada por la administración aduanera? Cuando corresponda, dice. A ver, si alguien me dice, puedo empezar a regalar puntos. ¿Cuándo será que la administración aduanera hace una liquidación de tributos aduaneros? A ver, voy a
escoger. ¿Dónde está mi amigo que siempre hablaba, pero hoy está callado o no está en clases? Esta mañana no lo vi. A Marco Calderón. Marco Calderón. Buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Se lo comió la lengua? Muy bien. A ver. ¿Cuándo será que la aduana hace una liquidación de tributos? A ver, ¿cuándo? A ver, Stephanie, ahí está Stephanie, nos va a decir cuándo hace una liquidación la aduana. Voy a regalar 5 puntos, ya. Está dicho. Licenciado, en caso de incumplimiento de pago, No. A ver, Licenciado, ¿podría volver a repetir la pregunta, por favor? ¿cuándo hace la liquidación la administración tributaria aduanera? Aquí dice cuando corresponda, pero ¿cuándo es cuando corresponda? El licenciado, no sé si sería cuando está en el canal rojo, no sé si está equivocado. No. cuando la mercancía es contrabando, licenciado. ¿Quién dijo eso? Cristian. Cristian, en algo. Bueno, Cristian, me haces No es, recuerdo. licenciado. Adelante. Sí, licenciado. Dice, No es cuando se evaden los tributos a pagar, tan puesto como contrabando, cuando puede haber demasía. No sé si estoy en lo correcto, licenciado. Sí, en parte sí. A ver, ¿alguien más quería hablar? Una damita, estaba por ahí una señorita. dice cuando la mercancía es ilícita. Cuando la mercancía es ilícita. exactamente. O Ambos me hacen recuerdo, por favor, no se vayan a olvidar. Jóvenes, ¿cuándo corresponde, en este caso, cuando hace la liquidación de tributos la aduana? Es cuando encuentra mercancías en demasía. Hace rato Cristian lo dijo, ¿no es cierto? Yo puede ser que haya declarado simplemente 100 televisores y me estoy trayendo 150, 50 de más. Este acto, ¿no es cierto?, es un acto ilegal. Es en realidad querer burlar el control aduanero, ¿no? Por tanto, como está llevando mercancías en demasía, esas mercancías no declaradas son comisadas por la Administración Tributaria Aduanera. Y para ello tiene que ser una liquidación para establecer el monto omitido, ¿no? Para que pueda el importador o el transportista, en este caso, quien está trayendo la mercancía es el transportista. El transportista debe cumplir con el pago de la deuda tributaria, ¿no? Se va a generar una obligación tributaria. ¿Por qué? Porque tiene que justificar y decir por qué estaba llevando esa mercancía en demasía. O sencillamente cuando encontramos mercancías que están en territorio nacional y sin el documento, en este caso la documentación respectiva de haber sido nacionalizada. En el tema de los vehículos son aquellos vehículos bárbaros, ¿no? Que los denominan vehículos de contrabando, que no tienen ningún documento. Se tiene que hacer una valoración y quien los hace la Administración Tributaria Aduanera para establecer el monto de los tributos aduaneros omitidos. Si el valor supera las 200.000 UFBs, recordemos que existe una pena de privación de libertad para el sujeto que ha incumplido la normativa aduanera y
tiene que irse a prisión de 12 años, ¿no es cierto? De 8 a 12 años. Y bueno, la unidad de transporte se la comisa a favor de la aduana, ¿no? Y ese camión que va a ser incautado puede ser destinado al Ministerio de la Presidencia o poder utilizar la misma aduanera o la misma aduana para poder realizar operativos, ¿no? Entonces, ahí es cuando hace la liquidación la aduana, ¿sí? En el tema de hoy por hoy, en el tema de las fronteras, hoy ya está cerrado. Anteriormente, antes que se cierren las fronteras, también lo hacían las liquidaciones los funcionarios de aduana cuando hablábamos de mercancías que ingresaban como homenaje de, bueno, en este caso como equipaje de acompañamiento. ¿Sí? Si superaban los $1,000, tenía que hacerse una declaración en frontera para poder ingresar. ¿Quién lo hacía? Lo hacía la administración aduanera. Hablemos del pago de la deuda aduanera. Sí, el pago de la deuda aduanera se efectúa en las entidades bancarias y se realizará en moneda nacional, eso ya sabemos, ¿no es cierto? Por regla general, el plazo para el pago de la obligación o de las obligaciones aduaneras será de 3 días computables desde el día siguiente hábil de la aceptación de la declaración de mercancías por la Administración Tributaria Aduanera. Hoy ya no es de esa manera, simplemente es con la validación, ¿no? Con la asignación del número de trámite, pero ya hoy con la modalidad informática que tienen, usted va con el número de la C y tiene 72 horas para poder pagar, ¿no es cierto? Si no paga dentro de las 72 horas, eso ya se convierte en una deuda tributaria aduanera, que va a ir con intereses y multas en el tiempo. El pago realizado fuera del plazo establecido generará la aplicación de intereses y la correspondiente actualización automática del importe de los tributos aduaneros. Recordemos, el importe de los tributos aduaneros se maneja en tema de unidades de fomento a la vivienda, ¿no es cierto? Así que, jóvenes, ustedes si no cumplen esos 3 días, hay mucha gente que dice, bueno, yo no lo voy a pagar, a veces me conviene mejor pagarlo en un tiempo posterior, ¿no? Evidentemente sí le conviene. ¿Por qué? Porque las multas y los intereses no son muy altos. Por eso es que mucha gente prefiere esperar hasta tener platita y recién lo paga. Vamos a ver pasos para el cálculo de los tributos aduaneros, que también lo hemos visto esta mañana, ¿no? Hemos hecho ejercicios. Ahora vamos a ver cómo funcionan estos pasos. El primer paso para el cálculo del valor SIF frontera o el valor en aduanas es sencillo. Agarramos el valor FOB o el FCA, ¿no? Más el flete principal, que es el flete marítimo, más el flete secundario y el seguro y otros gastos, si lo tuviera. La sumatoria de todo eso significa el valor en aduana o SIF frontera, ¿no? Simplemente es eso. Hemos manejado esta mañana, hemos manejado en términos del valor FOB, flete principal, flete secundario. Segundo caso, cálculo de la base imponible. El valor en aduana o valor sin frontera, más el gravamen arancelario, más otras erogaciones, la base imponible. El valor o el gravamen arancelario corresponde al porcentaje determinado de acuerdo al arancel aduanero, recordemos, ¿no es cierto? El tercer paso, el gravamen arancelario, que es el porcentaje, más el IVA, que es el impuesto, es impuesto al valor agregado de 14.94% sobre la base imponible, más el ICE si se aplica, más el IHD si se aplica, más los impuestos globales. La sumatoria es el total de los tributos a pagar. Recordemos que esta mañana hemos sacado, ¿no es cierto? Gravamen arancelario el 10%, el IVA el 14.94%, el ICE, que hemos hecho un ejercicio con el 15% para un vehículo, el IHD no lo hemos visto porque no hemos visto la necesidad de aplicar a nuestras mercancías, y los impuestos globales que muy rara vez se aplican, ¿no es cierto? Por tanto, teníamos la sumatoria, que eran nuestros tributos a pagar.
Consideraciones sobre el valor de la mercancía. ¿Se cansaron, jóvenes? No. No, Lice. Muy bien, eso me gusta, así está bien. ¿Ve que es más tranquilito pasar en la noche? Muy bien. Recuerde los 5 términos. Los 5 términos, recuerden que es una obligación, simplemente no te determina la obligación de acogerte a una metodología de valoración. Sume si los gastos corren por cuenta del importador. Reste si los gastos corren por cuenta del exportador. No se olvide que no se consideran las comisiones de compra, aunque corran por cuenta del importador. Hablemos de estas comisiones. Las comisiones serán cuando yo, Daniel Flores, pido a, qué sé yo, un chinito que esté en la República de China, ¿no? Le digo, señor, usted me lo va a ir a comprar autos, ¿no? De la línea King-Long. Él va a ir en mi nombre a comprar los autos. No estoy haciendo una compra vía internet, sino le estoy comisionando a una persona para que en mi representación pueda comprar los autos. El hecho de que este señor chinito vaya a comprar los autos tiene un costo. Ese costo lo voy a pagar yo, pero ese costo no va a formar parte del valor en aduanas. ¿Por qué? Porque es una comisión que yo le doy, ¿cierto? Fuera muy diferente la figura si fuera al revés, ¿no es cierto? Esta comisión lo pago yo. El vendedor también puede tener la misma situación. Verifique el valor de la mercancía para evitar reajustes. En otras palabras, debemos declarar el precio realmente pagado o por pagar de las mercancías pactadas, aquellas mercancías a importar. Consideraciones sobre el flete principal. ¿Cuál es el flete principal? Si el transporte es de ultramar, se toma todo el valor. Recuerden, si yo traigo mi mercancía de China, debo tomar todo el valor del flete. Si el transporte es por vía aérea, se toma el 25% solo del flete. Si el flete es $100, debo tomar simplemente el 25%, es decir, $25. Si el transporte es por vía terrestre, fluvial o lacustre, se toma el valor hasta la frontera. Pero esta parte es la que un poco nos pone en duda. Aquí dice, si el transporte es por vía terrestre, yo debo tomar hasta el ingreso al país de importación. Pero muchas veces, este es por el tema del desconocimiento normativo, los que hacen fiscalización aduanera lo consideran el total del flete hasta la aduana de destino, no hasta la frontera. Por eso es que existen impugnaciones tributarias en las que la aduana siempre va a perder. Tengo casos particulares, discúlpenme la expresión, en las cuales hemos ido ganando estos casos a la administración tributaria aduanera. ¿Sí? Simplemente por esa omisión, porque la ley lo establece, ¿no es cierto? Dice que tiene que ser hasta frontera, no hasta la aduana de destino. Si el transporte tiene o no documento. Perdón, otra vez. Por otro lado, debe considerar lo siguiente. Si existe documento donde se contraste el flete del tramo externo, se toma el valor del tramo externo. Si existe documento donde el flete refleja todo el servicio sin discriminar tramos, se toma el 75% del flete. Es decir, si mi factura dice flete desde Iquique, Chile, hasta Aduana Interior La Paz, voy a tomar el 75%, ¿no? Porque no tiene un límite hasta dónde a dónde, ¿no? Si no existe documento donde se constate el valor del flete, se toma el 5% del valor para las importaciones de vehículos que ingresen por sus propios medios. Para el equipaje del régimen del viajero se toma el 2% del valor FOB.
Si existen documentos contradictorios en el valor del flete, debe tomarse el más alto. Aquí me parece algo que no tiene lógica. Puede ser que un error del transportista y me haya puesto un flete alto, pero para el tema de la liquidación aduanera debo tomar esos fletes altos. Consideraciones del flete secundario. Solo se presenta cuando la mercancía proviene de ultramar. Si mi mercancía viene de zona franca, Iquique, no tengo este flete secundario, ¿no es cierto? Tendré solamente el flete principal. Se toma el valor del flete hasta la frontera. Se deben considerar las mismas condiciones respecto a la existencia o no de documentos que constaten el valor del flete. Si no tiene, entonces aplicamos lo que establece el artículo 5 del reglamento, ¿no es cierto? Consideraciones sobre el seguro. Se toma el valor del seguro solamente si existe la póliza o aplicación del seguro. Deben fijarse en la vigencia de la cobertura, debe fijarse en el tramo que está cubierto. Si no existe documento de seguro, aplique el 2%. No sirve el valor de un seguro que fije en la factura comercial u documento, es decir, otro documento. Para que se aplique el tema del flete, debemos contar con el flete en un documento, ¿no? Si existe documentos contradictorios en el valor del seguro, debe tomar el valor más alto, lo propio, ¿no? Sobre los otros gastos, con todo, otro gasto incluido fuera del territorio aduanero nacional normalmente son de manipuleo de carga u otras operaciones que se realizan en el exterior, es decir, en el lugar de importación. No puede presentarse con valor cero ni han existido transbordos que corran por cuenta del importador. Normalmente los hay. Cuando yo voy a comprarme un vehículo de zona franca Iquique, Chile, debería de contratar, ¿no es cierto?, una grúa o un montacarga para que me lo suba a un vehículo. Pero resulta que no contrato yo, los contrata el transportista. Por tanto, no es un gasto que lo estoy haciendo yo, lo hace el transportista. En ese caso, no existe, ¿no?, un documento que me va a acreditar este gasto de carga y descarga de mi vehículo. Es un gasto cero. En realidad no lo pago yo, ¿no es cierto? Sobre el gravamen arancelario, debe clasificarse de manera en la partida arancelaria correcta. Observe el arancel común externo de la nandina, lo que hemos visto, ¿no es cierto? El gravamen arancelario, si está con el desgravamen arancelario, si corresponde a un convenio bilateral, multilateral o los acuerdos de complementación económicas que tiene Bolivia, ¿no? Si se beneficia de un desgravamen. Si la mercancía tiene origen de países que tienen acuerdos con Bolivia, fíjese en el desgravamen. Se calcula en base al valor CIF frontera o valor en aduana o CIF aduana. Sobre otras erogaciones, se deben tomar en cuenta todos los gastos incurridos por el importador que no hayan sido facturados y realizan en el país, siempre y cuando se tenga certeza de los mismos. Por eso es que no se pone, ¿no es cierto? Muy rara vez. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Tenemos preguntas? Marco Calderón, ¿está por allí? ¿Qué ha pasado? ¿Se le ha comido la lengua? ¿Preguntas?
Hola. Preguntas, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Hablen ahora o callen para siempre. Entonces, sí, adelante. A ver, otras erogaciones, jóvenes, significa a que nosotros podamos tener un gasto de transporte, ¿no? En la aduana de destino, que es parte de los gastos que vamos a introducirlo al momento de la liquidación de tributos. Pero, como les digo, esto tiene que estar, además, en tema aduanero, no olvidemos que tiene que ser con datos objetivos y cuantificables. Si no existe una factura, quiere decir que no existe, ¿no? Todos los gastos tienen que tener una documentación. No podemos trabajar sobre supuestos, no podemos ver como el tema del flete y el transporte, que esos están regulados por normativa nacional y supranacional, ¿no? Porque es obligación del importador presentar la factura de transporte y la factura del seguro. Si no lo presentan, entonces sí tomamos de acuerdo a lo que establece el artículo 20. Pero no puedo presumir, por ejemplo, lo que les decía hace rato. En Iquique yo compro el vehículo, se lo dejo al transportista y él verá cómo lo carga. No estoy haciendo un gasto, ojo, estoy pagándole lo que el transportista me pide. El transportista verá cómo lo hace cargar. Para cargar, lo subirá él, no sé, eso ya es tema del transportista. Y es más, si tuviera que yo utilizar un montacarga, le voy a pedir al montacarga, señor, deme una facturita. Y esa factura voy a ponerlo como parte de los gastos que estoy incluyendo en la importación. Pero si no efectúo ningún gasto, no es necesario poderlo colocar en los gastos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Lice, ¿podríamos ver la diapositiva donde mencionaba pago de los impuestos como el IVA, gravamen arancelario? Hay una partecita donde, un poco más atrás, ahí. ¿A qué se refiere, Lice, impuestos globales? A ver, bueno, generalmente el gravamen arancelario y el IVA son estos impuestos que nosotros pagamos. Hay ya en algunos, a ver, vamos a irnos por acá, por favor. Estamos mal. Acá. Tenemos, recuerdan, en la liquidación que se realiza, mejor me voy a ir a la planillita, por favor, de la liquidación. Espérenme un segundito. Voy a abrir nuevamente. Acá tenemos esta planillita, ¿se ve? Sí, licenciada. ¿No? Ahora voy a reflejarles a ver. Permítame, por favor, estoy buscando. A ver, un segundito, por favor. Un segundo. Lo tenía la DUI, no sé si está aún. Aquí está. No, esta es la DUI. Seguimos con la pantalla, por favor, me dicen, ¿ya? Sí, licenciado, síguenos con la pantalla.
Perdón, no sé. Ya, voy a cambiar, por favor. Esta es mi declaración única de importación, ¿cierto? Vamos a irnos viendo nuestra declaración. ¿Ya? Creo que deberíamos de hacer simplemente uno pequeño. Bueno, ya, no importa, vayamos a ver. En el tema de la liquidación de tributos aduaneros, ¿no es cierto que nosotros debemos considerar dos aspectos? El valor FOB, para empezar, ¿no? El valor FOB, el valor del flete, no sé si tenemos acá, ¿no? Yo voy a tener que abrir la otra página, por favor, un segundito, un segundito. Ya. Esta es para una declaración muy grande. Un segundo, vamos a... Y ahora estamos a los de primero, solo lo va a pasar a... Si es extranjero, no, que necesiten, no, que se ve cómo le va a mandar. A su cuenta. Tiene que mandar eso. Ahora, ¿qué tal? Ya no le mando. No, harto me están viendo. Yo no estoy ni te parece, si no puedo decir, solito me juraré y les veo. No, Un segundo, por favor, jóvenes, estoy tratando de habilitar, ¿ya? Un segundito.